Dios, Santo y misericordioso, que nos ama siempre, te damos gracias por salvarnos y por permitirnos la esperanza del reino de los cielos. De verdad, estábamos muertos, perdidos sin esperanza, sin salvación, cayendo al infierno por el pecado. Pero el amor de Dios nos alcanzó por medio de la cruz y por medio del Evangelio de la gracia de Dios. Por tu gran amor y por tu gran misericordia, ya recibimos la salvación por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ya recibimos el perdón de todo nuestro pecado por sacrificio del Señor Jesucristo. Ahora somos salvos, justos y santos en el Señor Jesucristo, por tu gran gracia. Por eso, cada vez te agradecemos muchos con todo nuestro corazón. Te alabamos cada día como salvos, como hijos de Dios. Hoy estamos aquí ante tu presencia, alabándote y glorificándote. Señor, bendiga a los hermanos y hermanas que están juntos aquí unánime ante tu presencia para que puedan escuchar y entender bien tu palabra y seguir adelante según tu voluntad. Somos débiles y necios, no somos nada sin palabra, no somos nada sin comunión con Dios de la iglesia. Señor, hoy esperamos tu ayuda, tu palabra. Llénanos con tu palabra en nuestro corazón para que podamos vivir según tu voluntad. Señor, guía esta reunión. Todo dejamos en tu mano poderosa. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a buscar Salmos capítulo 78. Salmos capítulo 78, verso 8 al 11. Salmos capítulo 78, verso 8 al 11 dice: y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Sí, aquí está hablando sobre la historia del pueblo de Israel, cómo han vivido, ¿verdad? Ellos, sus padres. Sí, el pueblo de Israel es sombra de los salvos, como sombra de la iglesia. Por eso, observando la vida de los judíos, la vida del pueblo de Israel, podemos entender la voluntad de Dios, cómo Dios trabaja, ¿verdad?, en medio de los salvos, cómo guía, ¿verdad?, a los salvos, cómo quiere Dios para los salvos. Así nosotros podemos entender la voluntad de Dios. Dios le ha dado a Abraham, ¿verdad?, pacto de la tierra, ¿verdad?, llamado Canaán. Le prometió un pueblo grande, se llama Israel. Y también le prometió
bendición, dice gran bendición. Esta bendición se refiere a la bendición del reino de Dios, no bendición de la tierra, sino la bendición del reino de Dios. Este pueblo de Israel se refiere a la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Los salvos, ¿verdad? Los salvos. Esta tierra, Canaán, también se refiere al reino de Dios. Así podemos escudriñar y pensar también como diseño, ¿verdad? Diseño de Dios, cómo planificó Dios este mundo, cómo dirige Dios. Para los salvos está hablando, ¿sí? Toda la palabra. Entonces, estamos hablando sobre pacto, ¿verdad? El pacto que hizo Dios con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel, por medio de Abraham. Pero aquí está hablando sobre su rebelde, ¿verdad? Su corazón muy rebelde, su corazón duro. Aquí dice contumaz. Es como duro, ¿verdad? Duro. Un corazón muy duro. ¿Por qué? Aquí está explicando sobre, ¿verdad? Alguna ocasión. ¿Por qué se hizo duro sus corazones? Dice, no guardaron el pacto de Dios. Ellos no guardaron el pacto de Dios. Quisieron andar en su ley, sino se olvidaron de las obras y de su maravilla que les había mostrado. Entonces, se olvidaron, no guardaron, ¿verdad? La ley. Aquí en la Biblia, la ley, ¿verdad? Como suena regla que debemos cumplir, pero para los salvos suena como promesa, como pacto. Por eso, ¿sí? Esta generación, los padres de los judíos, aquí dice, no fue fiel para con Dios, su espíritu. Sí, vamos a pensar y meditar, ¿verdad? Y sobre el pacto, porque hablando sobre el pacto, sí, la Biblia dice el pacto eterno. ¿Por qué dice eterno? Para siempre. Esta es una promesa para siempre. ¿Sí? Inclinad vuestro oído, Isaías 55, verso 3. Inclinad vuestro oído, oí y vivirá vuestra alma. Yo haré, ¿verdad? Haré con vosotros pacto eterno, dice. Las misericordias firmes a David. Sí, también a Abraham. Primero, este pacto fue dado a Abraham, ¿verdad? Por juramento de Dios. Así Dios juró, ¿verdad? Con juramento, con su pacto eterno. Se llama pacto eterno. Entonces, este pueblo de Dios, ¿verdad? Se hizo un pueblo santo, distinguido de los gentiles, santo, ¿verdad? El pueblo también como testigo. ¿Cómo le hizo así Dios? La Biblia dice por pacto. Así Dios les ha dado el pacto de Dios. Entonces aquí también está hablando, ¿verdad? Porque como se hicieron su corazón duro y rebelde contra Dios, se olvidaron el pacto de Dios. Este pacto de Dios, ¿verdad? Se refiere al Evangelio. El Evangelio de Dios, el Evangelio del Señor Jesucristo, ¿sí? Y también de nosotros. Así recibimos el pacto de Dios. Es el Evangelio de Dios. Este Evangelio
¿verdad? Es Jesucristo. Jesús, Cristo, es el pacto eterno. Así Dios nos mostró esta promesa, ¿verdad? Por medio de Jesucristo. Así Dios nos entregó este pacto por la palabra. ¿Sí? Se llama la palabra, dice. Si hay mucha palabra, cualquier palabra, pero aparte de la ley, aparte de la palabra de la ley, Dios, ¿verdad? Nos manifestó la justicia de Dios. Este pacto eterno es la justicia de Dios. Entonces, nosotros no seamos, ¿verdad? Como ellos, como los padres de los judíos. ¿Sí? No seamos como sus padres. Aquí está hablando sobre el pacto también. Pero Dios siempre se recuerda sobre este pacto. Hizo con el pueblo de Israel. Así Dios está tratando, ¿verdad? De cumplir este pacto en medio de ellos. Es cierto. La Biblia dice hasta hoy. Hasta hoy. Así Dios está trabajando en medio de ellos. ¿Por qué? Por su rectitud buena, por su justicia, por su obediencia de ellos, ¿no? Recordando este pacto que hizo Dios con ellos. Esto es promesa de Dios. No por sus obras, sino por la palabra de Dios, palabra suya. Dios está trabajando en medio de ellos hasta hoy. Si Dios también es así para con nosotros, porque Dios tiene mucha paciencia, mucha misericordia, ¿verdad? Mucho amor para con nosotros, por nuestra obra buena. No. ¿Por qué? Por el pacto que hizo Dios para con nosotros también. ¿Me explico? Por eso, hermanos, debemos llevar siempre, sí, guardar siempre este pacto eterno en nuestro corazón. Guardar, ¿verdad? Suena como cumplir con su fuerza, pero guardar primero, ¿verdad? En nuestro corazón. No tiene que olvidarse. Siempre meditar, recordar, ¿verdad? Lo que ha hecho Dios. Si hay mucha cosa, bajemos volumen un poco. Si hay mucha cosa que hizo Dios, pero entre muchas cosas, ¿verdad? El primer lugar es la salvación. Es el evangelio. ¿Cómo ha preparado Dios? ¿Cómo ha hecho Dios? Sacrificando su Hijo unigénito. Por eso, este pacto eterno, ¿verdad? Este pacto se llama pacto de la sangre. Sangre. ¿Sí? Sangre. Pacto de la sangre del Señor Jesucristo. Hoy vamos a meditar un poco más y también vamos a meditar cómo podemos guardar, ¿verdad? Este pacto que hizo Dios con nosotros. Se llama el Evangelio, se llama pacto de la salvación, se llama pacto de la sangre de nuestro Señor. Ya hemos recibido este pacto, ¿sí o no? Por medio del Evangelio. Esto es, sí, es un conocimiento, ¿verdad? Es cierto, pero es promesa de Dios. Confiando en este pacto, nosotros sí podemos acercarnos a Dios, salir para Dios. Entonces ahora la Biblia nos pide, ¿verdad? Nos pide para que podamos guardar este pacto en nuestro corazón y cumplir, ¿verdad? Este pacto en medio de nuestra vida.
Sí, somos débiles, es cierto. No somos nada, no somos nada. Pero si guardamos en nuestro corazón, llevamos siempre ese pacto en nuestra vida, Señor siempre está con nosotros. Siempre Dios nos ayuda, siempre, siempre. No por la obra, por la fe, ¿de qué? De ese pacto. Se llama el Evangelio verdadero. ¿Sí? Sí, el pecado, ¿verdad? Es sucio. El pecado es muy malo. Desobediencia, ¿verdad? Un corazón rebelde. No es bueno. Muy malo, ¿verdad? Pero mire, como comparando los dos, ¿verdad? Una sociedad de la vida y desamparar el pacto. ¿Cuál es más gran pecado? ¿Explico? Sí, como el pecado, muy malo. Es muy malo. Aquí adelante. Por eso nosotros vamos a recordar, llevar siempre este pacto eterno en nuestro corazón, ¿verdad? En medio de nuestra vida, ¿sí? Tratando de no pecar. Pecando es difícil guardar, ¿verdad? Este pacto dignamente. Por eso hay que evitarlo. Hay que salir de allí para guardar bien, ¿verdad? Con corazón bueno y dispuesto. Por eso Dios aquí en la Biblia envía muchas veces, ¿sí? Profetas, ¿verdad? Profetas. Los hombres de Dios, así Dios le envía. ¿Para qué? Para que puedan recordar lo que ha dicho, ¿verdad? Dios, dando de nuevo, confirmando de nuevo este pacto que hizo Dios con ellos. Se olvidaron muy rápido, muy rápido. Algún tiempo llevaba, pero se olvida. ¿Qué es la fe? La fe, ¿verdad? Sí. La fe es la certeza y de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿cómo viene esta certeza, esta convicción? Siempre por el oír, ¿verdad? Por el oír. Hay que seguir oyendo, oyendo, recibiendo de nuevo, de nuevo. ¿De qué? Sí, de este pacto. Así Dios lo hizo. Dios también no se olvida, ¿verdad? Siempre guarda Dios, trata de cumplir ese pacto. Entonces, sí, depende de nosotros, ¿verdad? Sí, siempre Dios trabaja muy bien con nosotros. Pero el que no tiene como ese pacto, no es de él. Mire, entre los judíos, hablando los judíos, a los judíos van al cielo todo, ¿no? Ellos también tienen que confiar en Dios, tienen que confiar en el Señor Jesucristo, es cierto. Dios les ha dado este pacto por medio de Abraham, ¿verdad? Y por medio de David, de nuevo, Isaac, Jacob, ¿sí? Efraín, y también David, por medio de David, Salomón también hablaba sobre este pacto. Así enviaba Dios. Entonces, depende de ellos. Si quiere recibir este pacto como un pueblo santo y escogido por Dios, puede ser un pueblo de pacto. Depende de ellos. Así nosotros es así. Sabemos que Dios, ¿verdad? Quitó el pecado del mundo y cargó en él el pecado de todos nosotros. Ya, ¿verdad? Se ha cumplido, consumado es. Pero depende de cada uno cómo confía en ese pacto, si tiene ese pacto. Pero muchos no pudieron escuchar, por eso no pueden tener este pacto, por falta de conocimiento. Es así. Entonces nosotros siempre escuchándolo, escuchándolo. Bendiciones. Mucha bendición. Bendecidos.
¿Por qué estamos escuchando de nuevo, de nuevo? Sí, para que no lo olvidemos, ¿verdad? Eso es manera de Dios. Hay que seguir escuchando. No solamente una vez, yo escuché esto. No vale. Por eso Dios enviaba, ¿verdad? Los profetas. Miren, sí, ese pueblo, esta generación, aquí dice, ¿verdad? Lo olvidaron. Dejaron, ¿verdad? Este pacto de su vida. Pero siempre Dios les hizo recordar y guardar en su corazón. Aquí sale Efraín. Sí, Efraín era segundo hijo de José. ¿Sí? José era como un hijo undécimo. Y primogénito era Rubén, ¿verdad? Rubén. Pero Dios encomendó este primogénito a José, pero porque Rubén violó el lecho de su padre, tomó la mujer de su padre, por eso lo quitó, ¿verdad? Primogenitura de él y poniendo a José. José tenía dos hijos, ¿verdad? Y Manasés, primero era Manasés y segundo Efraín. Pero Dios encomendó esta primogenitura a Efraín. Era segundo. Sí, así en la Biblia sale muchas veces como orden, ¿verdad? Siempre falló hijo primogénito y como pasó, ¿verdad? Esta primogenitura, bendición de primogenitura a segundo. Caín y Abel fue así. Y también Esaú, Jacob, ya fue así. Y también Manasés y Efraín fue así. ¿Qué quiere decir esto? Sí, hablando también sobre la vida del pueblo y gentiles. Israel como, ¿verdad? Primer hijo. Gentiles como segundo hijo. Así cambió esta bendición de primer hijo a segundo hijo. Sí, al salir de la tierra de Egipto, también Dios, ¿verdad? Ha castigado a los primogénitos de los egipcios. Murieron todos primogénitos de la tierra de Egipto. ¿Qué quiere decir esto? Esto es como, ¿sí? La esperanza primera de la tierra. Aquí estamos sobre esta tierra, ¿verdad? Como primera tierra. Pero siempre la Biblia habla segunda tierra, el reino de Dios. El reino de Dios. Por eso, este primogénito se refiere la esperanza del mundo. Padre, madre, pone, ¿verdad? Su esperanza en su hijo. O sea, mayoría, ¿verdad? Pone su más gran esperanza en primer hijo. Por eso, primer hijo tiene siempre como una bendición, ¿verdad? De primogenitura. Así la Biblia también pone, así Dios ponía esta bendición, pero siempre, muchas veces, ¿verdad? Se cambia esta bendición a segundo, a segundo. Así como Jacob, ¿verdad? Bendecía así, poniendo su mano para poner su mano derecha, ¿verdad? Sobre la cabeza de Efraín. Así Dios lo cambió. ¿Qué quiere decir esto? Siempre hablando primera cosa y segunda. Nosotros aquí estamos primera tierra, pero ya vamos a dejar estas cosas del mundo, poniendo nuestra esperanza en el reino de Dios.
Así Dios quiere darnos esta bendición eterna. Pero primero vamos a dejar esta vida primera, este deseo del mundo. ¿Sí? Así Dios mató los primogénitos de Egipto. Nosotros también vamos a negar este deseo de la carne, este deseo del mundo. Llevando esto, nunca puede alcanzar a la bendición que Dios quiere darnos. No podemos llevar los dos. Esta tierra es primera tierra, ¿verdad? Pero Dios quiere darnos segunda. Ya va a destruir esta tierra. Si sabiéndolo, nosotros ya vamos a dejar, ¿verdad? De nuestro corazón está esta esperanza del mundo. Mire, Adán vino como primer hombre. Segundo Adán, ¿quién es? Jesús. Así Dios nos permitió siempre, ¿verdad? Nos permite segundo. Pero el que no quiere dejar primero, entonces no puede recibir segundo. ¿Sí o no? ¿Es así? Vamos a dejar nuestro deseo de la carne y deseo del mundo. ¿Por qué? Porque no importa esas cosas del mundo. Porque se desaparecerá pronto. Sabiendo que ya el Señor está cerca, a la puerta, su venida está cerca. Dios quiere bendecirnos. Ya Adán, ¿verdad? Falló. ¿Sí? Se cayó en el pecado. Pero Dios también sí le perdonó y le vistió túnica de pieles, ¿verdad? Así Dios recuperó su vida. Esta túnica de pieles se refiere la vestidura de la justicia de Dios. Se llama manto de la justicia, manto de la salvación. Así le vistió Dios, ¿verdad? Sí, así Dios quiere bendecirnos también. Estas túnicas pieles, sí, presupone, ¿verdad? Sacrificio y derramamiento de sangre para preparar esta túnica de piel. Sí, primero tiene que sacar de un animal, ¿verdad? Piel. Como cuero. Hay que hacer una ropa, ¿verdad? Y como poner Adán y Eva. Por eso siempre la ropa de cuero presupone, ¿verdad? Sacrificio y derramamiento de la sangre. Por eso, mire, estas túnicas de pieles era promesa, era pacto también de Dios. Pensando, ¿verdad? Adán y Eva, ¿dónde estaría? ¿Verdad? Aquí en la Biblia no explica exactamente, directamente, solamente hablando, ¿verdad? Sobre estas túnicas de pieles. Pensando, meditando esta obra de Dios, a Dios cubrió, ¿verdad? Adán y Eva con estas túnicas de pieles. ¿Qué quiere decir esto? Pacto. Y después no sale, ¿verdad? Su vida, la vida de Adán y Eva, cómo ha vivido, cómo ha llevado su vida. No importa ya, ¿verdad? Porque ya ha recibido este pacto. Por eso, esta túnica piel se refiere al pacto de Dios también. Dios le permitió. Por eso, así, le perdonó, ¿verdad? O sea, le perdonó, le cubrió con esta ropa de la salvación, ya le perdonó todo. Se llama pacto de Dios. Nosotros también es así, recibiendo esta palabra de la salvación como pacto de Dios, podemos, ¿verdad? Estar con Dios en el reino de Dios. Lo confiamos, lo esperamos.
La vida del mundo es una vida primera. Ya vamos a dejar la vida del mundo. Escogiendo, ¿verdad? Tomando esta vida segunda en el Señor, siempre en el Señor. Así, muchos padres de la fe murieron, ¿verdad? Dice la Biblia, dice, mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Sí, ellos también han recibido, ¿verdad? Este pacto. ¿De qué? Del reino de Dios. Ellos vivieron y murieron, pero dice, mirándolo de lejos. ¿De qué? De esta promesa. ¿De qué? Del reino de Dios. Ellos murieron, ¿verdad? Pero mirándolo de lejos, creyéndolo y esperándolo y saludándolo, ¿verdad? Así vivieron y murieron. ¿En dónde están ellos ya? ¿Sí? En el reino de Dios. Ellos vivieron como extranjeros y peregrinos sobre la tierra, esperando segunda tierra. Se llama el reino de Dios. Nosotros vamos a vivir así. No ponemos nuestra esperanza sobre esta tierra. Hay que dejar, ¿verdad? Esta vida, recibiendo una esperanza nueva. Esto es pacto eterno de Dios. Promesa eterna de Dios. ¿Sí? Nosotros así vamos a vivir, ¿verdad? Como ellos, mirándolo, ¿verdad? Y creyéndolo y saludándolo, esperándolo así. Vivimos aquí un poco de tiempo como extranjero y peregrino. Sí, les digo. Verso 9 dice, los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. Dice, ¿verdad? Mire, los hijos de Efraín, ¿sí? Se refiere a los judíos. Como representante de los judíos, habla como los hijos de Efraín, porque Dios ha puesto primogenitura sobre él, sobre Efraín. Pero los hijos de Abraham, como los hijos de Abraham, los judíos, dice arqueros armados. Ya ellos tenían armas para hacer guerra, para ganar, pero aquí dice volvieron las espaldas en el día de la batalla. ¿Qué quiere decir esto? Sí, recibiendo este pacto de Dios, ¿verdad? Como una esperanza nueva. Hay una guerra. Sí, hay que entender esto. Ah, sí, hay guerra, una batalla. No podemos como devolvernos, ¿verdad? Para atrás. No podemos, hay que luchar. ¿Cómo? Confiando en este pacto. Esto es la vida cristiana, la vida nueva. Entonces, el que no tiene este pacto, pero quiere luchar, no sirve, ¿verdad? No suena bien. Pero el que tiene ese pacto, confiando en ese pacto, tiene que luchar. No tiene que devolverse. No tiene que regresar a su casa. Aquí en la Biblia, vete a su casa, vete a su casa. Regresa a su casa, donde estaba. ¿Por qué está luchando aquí duro? Sí, la Biblia dice muchas veces, pero el que tiene, ¿verdad? Una certeza y seguridad, el que tiene una esperanza verdadera en el reino de Dios, no va a regresar. ¿Por qué? Él sabe este valor. ¿Sí? ¿Cómo puede regresar? Pero muchas veces aquí en la Biblia sale también mucha pérdida, ¿verdad? Perdió muchas veces el pueblo también. Aquí también está hablando sobre la generación rebelde, duro. Perdieron, ¿verdad? Volvieron.
las espaldas en el día de la batalla. Verso 10 dice, ¿por qué dice? No guardaron el pacto de Dios ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Mire, lo que tiene que hacer Dios ya lo ha hecho todo. Listo. Jesucristo dijo, consumado es, ya fue cumplido. Para salvarnos, ya ha hecho todo. No hace falta hacer de nuevo, no hace falta venir de nuevo. Vino una vez, ¿verdad? Solo una vez. Para siempre ya ha cumplido, ¿verdad? Esta obra de la salvación, este pacto. Así, Jesucristo es el pacto. Su sangre, ¿sí? Para confirmarnos, ¿verdad? De nuevo este pacto con la sangre. Así, muy seguro. Entonces, ya ha hecho todo, fue hecho bien. Pero ahorita nosotros solamente sí debemos guardar, ¿verdad? Este pacto de Dios en nuestro corazón. Debemos llevar, ¿verdad? No debemos olvidarnos de su obra. Entre mucha obra, ¿sí? Este pacto, ¿verdad? De la sangre es principal. Vamos a guardar. Gracias a Dios por esta obra, por este pacto que hizo Dios por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros, ¿sí? Vamos a vivir, ¿verdad? Mirándolo, creyéndolo y saludándolo, ¿verdad? Esperándolo, mostrando nuestro testimonio, ¿verdad? También ante lo demás, confesando como nosotros somos extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. No tenemos la esperanza sobre esta tierra, confesándolo, ¿verdad? Que nosotros somos extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Esto es la vida de los salvos. ¿Sí? Pero dice, no guardaron el pacto de Dios. Ellos. Nosotros, ¿qué debemos hacer? ¿Sí? Guardar, ¿verdad? Este pacto en nuestro corazón. O sea, sí, pacto de la salvación y pacto del reino de Dios, o sea, el pacto del evangelio. ¿Sí? Y ahora nosotros hemos recibido este pacto, pero también hay, ¿verdad? Guerra. Hay guerra, una batalla espiritual. Porque Satanás está trabajando duro, atacando, ¿verdad? Duro, duro. Si hay mucha tentación, también si hay mucho pecado. Y sale también un corazón rebelde. ¿Sí? Hay que dejarlo. Cada vez así nosotros vamos a recordar este pacto de Dios y vencer, ¿verdad? Contra esta tentación, contra este deseo del mundo, ¿sí? Contra este deseo de la carne. Si no, va a perder, va a perder. Qué duro esto también, perdiendo, ¿verdad? Su tiempo, su vida. ¿De qué aprovechará su vida? Sí, sabiendo, ¿verdad? Que no vamos a perder ese pacto. Por eso se llama pacto eterno. Si recibimos una vez este pacto, no se va. Eso es nuestra confianza. Es cierto. Mucha Biblia nos dice esto. ¿Para qué? Para que podamos seguir confiando en Dios. Para que no se desmaye. No se atrase, ¿verdad? Devolverse al mundo, ¿no? Sino
levantando, ¿verdad? Levantándonos de nuevo hacia Dios. Así Dios nos da confianza. Se llama pacto eterno. Así Dios nos ha dado. Vamos a recordar a esto siempre, recordándolo, levantamos de nuevo. Volvemos a levantarnos de nuevo. Aquí estamos, ¿verdad? Así estamos aquí. 37, Salmo 78, capítulo 78, verso 37 dice, pues sus corazones no eran rectos con él, con Dios, ¿verdad? Ni estuvieron firmes en su pacto, dice. Aquí está hablando pacto. La palabra de Dios es pacto, es cierto. Mire, el corazón de ellos no era recto. ¿Qué quiere decir como corazón recto? Un corazón dispuesto, un corazón dispuesto, un corazón fiel. ¿De qué? Del pacto, de la palabra de Dios. Sí, en otra versión dice esto, no eran dispuestos sus corazones. Dice también, ni estuvieron firmes en su pacto. Su corazón era fluidos y siempre estaban cambiando, temblando, sus corazones estaban. No tenía un corazón dispuesto, constante, no. Entonces se olvidaron, ¿verdad? ¿Por qué? Sin escuchar, ¿verdad? De la palabra de Dios, sí se olvida rápido. Es así, ¿verdad? No es cerebro, es normal, general. Por eso nosotros debemos escuchar de nuevo. Por eso nosotros debemos tomar la Biblia cada día para recordar este pacto. No estuvieron firmes en su pacto, ¿verdad? Dios nos ha dado la esperanza del reino de Dios y la gloria del reino de Dios. Ya ahora nosotros solamente vamos a seguir adelante aquí permaneciendo en la comunión, ¿verdad? Permaneciendo en el Señor por medio de la comunión, por medio de la iglesia. Seguimos adelante con corazón dispuesto. Debemos actuar, ¿verdad? Con un corazón dispuesto en la comunión, en la palabra. ¿Sí? Esto es la manera de cumplir la palabra de Dios y la manera de como guardar, ¿verdad? Este pacto eterno. Si no, viene disciplina de Dios. Si viene, ¿verdad? Tribulación. 33, verso 33 dice, aquí dice, por lo tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Por lo tanto, dice, ¿cómo ha hecho ellos? Si ellos vivían, ¿verdad? Muy rebelde. Se olvidaron. No ponieron, ¿verdad? No ha puesto su atención, su intención en el pacto. Se olvidaron. Y dice, por lo tanto, consumió sus días en vanidad. Mire, esto es disciplina de Dios, una plaga de Dios. Por ejemplo, entre nosotros, sí, nosotros queremos ser dignos, según la palabra de Dios, pero olvidándose de ese pacto, ¿verdad? Desamparando, menospreciando este pacto, esta comunión, vive como quiere. ¿Qué le parece? Es disciplina. Consumiendo, aquí dice, consumió sus días en vanidad. Sus años en tribulación. Es disciplina de Dios.
hay que sufrir, ¿verdad? En mucho tiempo, en tribulación, en castigo de Dios. ¿Por qué? Se olvidaron, ¿verdad? Por eso, comparando con pecado. Sí, pecado es muy, muy malo, ¿verdad? Pero olvidarse de ese pacto para es más gran pecado. Hablando sobre la gracia de Dios por medio del Señor Jesucristo, ¿verdad? El que cree en el Señor, ¿verdad? El que confía en el Señor no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. No habla sobre el pecado, creer o no, ¿verdad? Así Dios nos pregunta siempre, ¿por qué peca? ¿Sí? Por falta de confianza, por falta de, ¿verdad? Creencia en Dios. Algo así podemos pensar también. Por eso, pecando, ¿verdad? Es muy malo. Pero olvidándose de ese pacto, vive más gran pecado. Por eso viene disciplina y tribulaciones y conflictos en su vida. Los problemas, sufriendo, ¿verdad? Por eso nosotros estaremos siempre firmes en ese pacto. Vamos a llevar siempre nuestro corazón dispuesto en la palabra, ¿verdad? En la comunión. Esto es la manera de recibir la bendición de Dios. Aquí somos uno, ¿verdad? Somos una familia. Aquí estamos en el Señor por medio de la iglesia, que es cuerpo del Señor. Una vida muy simple, no es muy complicado, pero muchos no tienen, ¿verdad? Ese corazón dispuesto en la comunión, muy flojado, ¿verdad? Si voy o no, siempre piensa, no tiene corazón fijo. Por eso se debilita también. Por eso, hermanos, hermanas, vamos a tener un corazón dispuesto, ¿verdad? Fiel en Dios por medio de la comunión. Estaremos siempre con Dios, ¿cómo? Sí, por medio de la iglesia. Eso es manera de Dios. Si hay mucha, ¿verdad? Muchos peros, pretextos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero, ¿verdad? Poniendo pero. Sí, tiene razón. Yo lo entiendo, pero Dios, ¿cómo le dirá? Es bueno, es digno, es justo. Buscar primeramente al reino de Dios y su justicia, primeramente. Eso es la voluntad de Dios. Lo sabemos muy bien, pero siempre poniendo peros. No se cumple la voluntad de Dios. No es justo. Si viene debilidad, viene tentación, también viene tribulación. Consuma, ¿verdad? Consume, ¿verdad? Sus días, sus tiempos en vanidad. No es disciplina, es disciplina. Y también dice 34. Si los hacía, dice, si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya. Mire, debemos temer a la disciplina de Dios, a la plaga de Dios. Debemos temer a Dios. ¿Qué es la sabiduría? Primer sabiduría. Temer a Jehová, ¿verdad? El perfecto amor echa fuera el temor, es cierto. Ya recibimos este amor, perfecto amor, ya fue, ¿verdad? Ya se fue este temor. No tenemos miedo de caer al infierno, es cierto. Gracias a Dios. Pero debemos temer a Dios. Esto es la sabiduría de Dios principal. ¿Cómo? Hay que temer, ¿verdad? A disciplina de Dios. Si no andamos bien,
según la palabra de Dios, según la voluntad de Dios, Dios nos disciplina. Dios nos plaga. Y alguno muere, dice aquí. Si los hacía morir, Dios lo hacía morir. Pero dice aquí, entonces buscaban a Dios, muriendo buscaban a Dios. Qué pena, ¿verdad? Sí, muriendo se arrepintió, buscaba a Dios, pero muy tarde. Mire, aquí, hablando sobre la vida del pueblo de Israel, ¿verdad? En el desierto durante 40 años. Sí, ellos comieron maná, ¿verdad? Cada mañana descendía esta maná del cielo. Milagro. Se llama, ¿verdad? Comida celestial. Así Dios les ha dado. Comiéndolo, muchos se quejaban contra Dios. ¿Por qué maná siempre? ¿Por qué? Señor, queremos comer carne. Dame carne. ¿Por qué siempre arroz con frijoles? Sí, les gusta, ¿verdad? Me gusta también, pero aquí hablando sobre maná, es diferente. Maná es la palabra de Dios, alimento espiritual. Pero comiendo esta maná, nosotros aquí buscando carne. ¿Qué quiere decir carne? Sí, deseo de la carne, deseo del mundo. Busca. Ellos comieron, ¿verdad? En la tierra de Egipto, Eran esclavos, vivieron como esclavos. Esclavitud era su vida. Sufriendo, sí comía, ¿verdad? Carne de olla. Pero aquí viviendo en el desierto, como se arrepintió, ¿verdad? Se le acordó esta vida. Sí, era buena comer carne en la tierra de Egipto. Pero era esclavo, ¿verdad? Esclavo del pecado, cayendo, ¿verdad? Para abajo. No había esperanza, pero extrañando, ¿verdad? Esta vida es bueno, ¿no? Ya vamos a olvidar, ¿verdad? Esta vida pasada del mundo. No podemos regresar al mundo. ¿Cómo? Pero Dios les ha dado, ¿verdad? Carne. Se llama ¿cómo se llama? Codornices, como un ave pequeña, ¿verdad? Del mar, así Dios lo guió por viento, así, ¿verdad? Se cayeron sobre el campamento. Ellos comieron como mucho. Se saciaron bastante. Pero aquí en la Biblia dice, ¿verdad? Comiendo, murieron. Muchos. ¿Qué es esto? Plaga de Dios. Disciplina de Dios. Comiendo estaba, ¿verdad? Mire, vamos a pensar esto. Si pide algo a Dios, si quiere vivir, quiere caminar por allí, Dios va a decir, no vaya para allá. No lo hace esto, no lo haga esto, por favor. Así Dios nos habla. Si escuchamos, ¿verdad? Por la palabra y por medio de conciencia. Pero siempre quiere. Lo deja a Dios. Váyase. ¿Qué ocurrirá? Disciplina, tribulaciones, plagas. No quiere arrepentirse. Caminando allí, ¿verdad? Por allí podría morir. Muriendo podría arrepentirse, buscando a Dios, ¿verdad? Dios. Pero muy tarde. Muchos judíos también murieron en el desierto así comiendo carne. Dios les ha dado.
¿verdad? Carne. Ellos quisieron carne, les ha dado Dios, pero comiendo ya murieron muchos. Así, mire, se olvidaron este pacto de Dios, poniendo más atención en las cosas del mundo, en su deseo de la carne, se olvidaron. ¿Cuál es más importante? ¿Por qué se olvidaron? Dejando, ¿verdad?, de escuchar mucho tiempo, no quisieron poner su atención, intención en la promesa de Dios, se olvidaron, se olvida. Mire, si no viene un domingo, 2 domingos, 3 domingos, no viene un mes, no escucha sermón, no comparte comunión con los hermanos, ¿cómo será? Sí, se olvida, se olvida. ¿Cuál es más importante, verdad? Vive tranquilo en el mundo. Pero también hay que recordar, vendrá disciplina de Dios. Si no lo entiende, más peor, ¿verdad? Por eso, si cometió algo malo en su vida, viene disciplina de Dios, plaga de Dios. Se arrepintió, pero si viene esta disciplina, tiene que sufrir, tiene que recibir este juicio en su vida. Hay que aceptarlo. Algunos preguntan, ¿verdad? ¿Por qué Dios me permite esto? Hay que recordar lo que ha hecho usted. Hay que examinar su vida pasada. Sí, pasó mucho tiempo, no importa, pero Dios está dando el juicio en su vida. Nosotros no podemos excusarnos. Señor, no. Señor, no. Sí, se ha hecho muy mal. Se olvidaron, ¿verdad? Pero Dios lo recuerda siempre y da también disciplina y plaga. Sí, vamos a aceptar esto, ¿verdad? Vamos a soportar esta disciplina de Dios. Así Dios nos corrige. Y también Dios, ¿sí?, nos da bendición, privilegio, ¿verdad? Requisito, mucho beneficio. También busquemos Salmos 103. Salmo 103, versos 17 y 18. Salmos capítulo 103, versos 17 y 18 dice: Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Mire, aquí está hablando a los salvos, ¿sí? Hay que entender esto. No está hablando a cualquier persona. Por ejemplo, ¿sí? Llevando en su corazón mucho temor a Dios, ¿verdad? Y haciendo como alguna cosa buena ante Dios, puede recibir la justicia de Dios. No por la obra. No está hablando, ¿verdad?, las obras para ser salvo. No. Aquí está hablando a los salvos para que puedan llevar su obra buena ante Dios. Aquí dice los que le temen y también dice los que guardan su pacto, los que han recibido el pacto eterno de Dios y guardan su pacto en su vida, ¿verdad? ¿Quiénes son? Son salvos. Y dice los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por la obra. ¿Sí? También los salvos pueden hacerlo. Ellos tienen la misericordia y la justicia de Dios. No por la obra, ¿verdad? Por el pacto. Por eso aquí habla también su pacto, sus mandamientos.
Si Dios quiere bendecir, ¿verdad? A los hijos, hasta los hijos. La Biblia habla sobre, sí, hemos meditado, ¿verdad? Sobre remanentes. Remanente, el remanente será salvo. Los hijos de Israel como arena del mar, tan solo remanente, el remanente será salvo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir remanente? Los que se quedan. ¿En dónde? En el pacto. En el campamento, ¿verdad? De los salvos. Y entonces, sí, entre muchos, a los judíos, no muchos, ¿verdad? Pero sí como arena del mar, pero solamente el remanente será salvo. ¿Quiénes son? Los que están en el pacto de Dios, los que confían en el pacto de Dios, los que como se guardan, ¿verdad? Guardan este pacto en su corazón, será salvo. Para con nosotros es así también. Si muchos, mire, muchos han venido aquí escuchando el evangelio verdadero, como nosotros, pero aquí nosotros somos remanentes que se quedan en la iglesia, se quedan en campamento de los salvos. ¿Cómo se llama esto? Sí, la iglesia. Sí, hay mucha iglesia, pero pocas. Iglesia verdadera, son pocas. Esto es la vida de los salvos, permanecer siempre aquí en la iglesia, ¿verdad? En el Señor por medio de la comunión de los salvos. Aquí nosotros estamos, ¿verdad? En memoria, en recuerdo de qué? Del pacto, de lo que ha hecho Dios para con nosotros. Esto es la comunión, porque estamos aquí en memoria, en recuerdo de lo que ha hecho Dios, recordando siempre, ¿verdad? Lo que ha hecho Dios para con nosotros, alabándote, ¿verdad? Alabando al Señor, glorificando al Señor, según entendimiento de lo que ha hecho Dios, en memoria. Santa Cena es así, ¿verdad? En memoria de la sangre del Señor, del cuerpo del Señor. Esto es Santa Cena, en memoria, dice. Los domingos nosotros estamos, ¿sí? Recordándolo, ¿verdad? Guardándolo en nuestro corazón de nuevo, reflexionándonos también de las obras de Dios. Entre muchas obras, este pacto es el principal. Por eso, sí, se olvidaron, dice, ¿verdad? Así, generación rebelde fue. Y duro sus corazones. Por eso, reunirnos juntos siempre, ¿verdad? En el domingo, en los domingos, en cada reunión. Esto es para hacer la memoria, ¿verdad? Para hacer recuerdo de lo que ha hecho de Dios. Se llama pacto. Debemos ser firmes, ¿sí? Debemos estar, ¿verdad? Firme y constante, dispuesto en la palabra. Esta vida es, ¿sí? Fruto de los salvos. Busquemos Colosenses capítulo 1, verso 6. Colosenses capítulo 1, verso 6. Colosenses capítulo 1, verso 6 dice que ha llegado, 1:6, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Que ha llegado hasta vosotros, o sea, hasta nosotros.
¿Qué ha llegado? El Evangelio. ¿Sí? El Evangelio, o sea, el Evangelio, ¿verdad? De Dios, el pacto eterno de la sangre del Señor. Así comenzó este anuncio, ¿verdad? Desde Jerusalén, Judea, Samaria, a todo el mundo, fin del mundo. Llegó hasta nosotros este Evangelio, que es pacto de Dios. ¿Sí? Entonces el que tiene este pacto se llama el pueblo de Dios. Entonces, sí, solamente recibir ese pacto, nada más, soy salvo. No, no para esto, ¿verdad? Sino para que podamos crecer, ¿sí? Crecer y llevar fruto. Labrador, ¿por qué siembra? Labrador, ¿por qué planta? ¿Sí? Para ver, ¿verdad? Fruto, ¿sí o no? Dios es labrador. Él trabaja siempre para ver fruto de cada uno de nosotros. Dios está trabajando en medio de nosotros, limpiándonos, ordenándonos, dando un consejo, regaño, ¿verdad? Sí. Disciplina también. Sí, Dios nos disciplina. ¿Para qué? Para que podamos llevar buen fruto. Esto. ¿Por qué nos salvó? También para ver frutos. Para llevar fruto, hermanos, tienen que crecer. ¿Sí o no? Hay que crecer en la fe, en la obra de Dios. Si no crece, no va a llevar fruto. Pero aquí dice, pueden llevar este fruto desde el día que oísteis y conocisteis. Desde aquel día que oísteis y conocisteis. ¿Sí? Desde el tiempo de renacimiento. Ya pueden llevar fruto. No hace falta como esperar, ¿verdad? 1 año, 2 años, ¿no? Desde aquel día que oísteis y conocisteis. ¿De qué? Del Evangelio. De recibir este pacto. Ya hijo de Dios. Puede alabar al Señor, ¿verdad? Puede orar a Dios. Lleva fruto y crece. Dice aquí también, dice, también en vosotros, dice. Ponga mucha atención aquí, en vosotros. No solo en medio de ellos, en vosotros. ¿Quiénes son? Si son salvos. Solo no puede, quedándose solo, ¿no? Por eso nosotros debemos salir, ¿eh? Salir del mundo, o sea, de la casa de cada uno, ¿a dónde? A la reunión. Tiene que salir. Esto es como practicar, ¿verdad? Salimos siempre de nuestra vida, de nuestra parentela, de nuestra tierra, de nuestra casa, de nuestra familia. ¿A dónde? A la comunión, ¿verdad? Con Dios. Un día Dios nos llama, vamos a salir de esta tierra, estaremos con Dios. ¿Sí o no? Así estamos practicando. Si obedece bien, saldrá bien. Eso, ¿verdad? Entonces, Dios nos dejó aquí sobre esta tierra. Es cierto, nosotros estamos sufriendo, ¿verdad? Trabajando duro cada día. Pero, ¿por qué vive? Para trabajar esto. Trabajando, ¿verdad? Estoy cansado, dice. Estoy cansado, agotado. ¿Por qué? Mucho trabajo. Entonces, no tengo tiempo de leer la Biblia. Entonces, no tengo tiempo de llegar a la comunión porque tengo que descansar un poco, dice. Entonces, ¿por qué vive? Para trabajar. Es todo. ¿De qué aprovechar a su vida? No es disciplina. Hay que ordenar esta vida también. ¿Por qué? Dios lo hace, ¿verdad? Consumir su tiempo en vanidad. No es bendición. Sí, hay que trabajar, pero hay que permanecer también en la comunión.
No podemos dejar algo, una cosa, ¿verdad? Botada. No. Debemos trabajar, sí, mantener nuestra vida aquí en la tierra, pero también debemos cumplir, ¿verdad? La palabra, este pacto, juntos. No podemos así inclinar, ¿verdad? En un lado. No, no está bien. Llevar los dos, balanceado. Así vamos a crecer poco a poco. Esto es pagar a Jehová. ¿Qué pagaré a Jehová? A Jehová por todos sus beneficios para conmigo. ¿Qué pagaré a Jehová? Vamos a pensar esto, meditar esto. ¿Cómo pago yo? Según su gran gracia, ¿verdad? Según su gran bendición que me ha dado Dios siempre. Aquí estamos, es gran bendición. ¿Cómo podemos pagar algo? No podemos pagar, pero sí, Dios nos da un tiempo, una oportunidad de pagar a Dios. O sea, glorificar, ¿verdad? A Dios. Agradecer a Dios. Con agradecimiento queremos hacer algo. No tanto, no tanto, no tanto sacrificio, no tanto ofrenda, un poco, pero Dios lo acepta, ¿verdad? Se alegra, se goza también. Así podemos, ¿verdad? Levantar la iglesia. ¿Qué es levantar la iglesia? Dios está construyendo, se llama constructor, ¿verdad? Arquitecto y constructor. Es Dios. Si es Dios, está construyendo, ya está listo, ¿verdad? El reino de Dios. Pero aquí sobre la tierra, Dios está construyendo la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Los salvos. Entonces, salvando una alma, ¿verdad? Dios está terminando esta construcción, sí, poniendo pared y techo, ya casi termina esta construcción. Se cumpla, ¿verdad? Esta obra se cumpla, el Señor vendrá en el aire para arrebatar esta familia. Sí, lo esperamos. Por eso, sí, los antiguos salvos, ¿verdad? Dice, esperándolo, dice, mirándolo de lejos, ¿verdad? Creyéndolo y saludándolo, ¿sí? Confesando, eran peregrinos y, ¿cómo se llama? Extranjeros, viajeros, un poco de tiempo. Es así. Ellos, así como mostraba su testimonio, ¿verdad? Ante todos, ante los demás. Por eso, mire, su familia tiene que saber esto, ¿sí o no? Sí, tiene que saber esto. Su compañero tiene que saber esto. O sea, de su esperanza, de su testimonio. ¿Es así? Ya recibimos una luz, pero podemos poner debajo de almud. No es digno, ¿verdad? Hay que sacar esta luz. Hay que dar este testimonio a los demás, a su familia, a sus amigos, a sus compañeros. Por eso dice, ¿verdad? Confesando lo que eran extranjeros y peregrinos. Ellos están viajando, sí, pasa pronto por aquí, ya se va a otro lado, ¿verdad? Viaja. Sí, esto es la vida de los salvos. Entonces el que pone, ¿verdad?, mucha atención sobre esta tierra, con mucha avaricia del mundo, quiere ganar como dinero, solamente dinero, aprovechando su vida para ganar dinero. No suena bien. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo saber su vida renacida? ¿Cómo puede ver su luz que tiene? Si tiene o no. Esto es fruto. Hay que crecer así. Un bebé, ¿verdad? No puede trabajar, no puede ayudar a su madre ni padre. Es mejor, ¿verdad? Estar como quieto así. Pero si crece ese bebé,
le ayuda a su mamá, a su padre. Es bueno. Nosotros, aquí dice, ¿verdad? Desde aquel día, desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad, lleva fruto. Crece y lleva fruto. Desde el día de la salvación, sí, podemos llevar fruto y crecer. ¿Sí? No hace falta esperar, ¿verdad? Un mes, 2 meses, un año, no. Se puede predicar ya. Se puede servir a la iglesia ya. Mire, así llamando, ¿verdad? Una alma del mundo, de la muerte. Esto es construir la iglesia. Por eso predicamos. Sí, Dios tiene número. Sí, este número de los salvos. O sea, Dios sabe, ¿verdad? Como, por ejemplo, materiales de esta casa. ¿Cuántos tiene? ¿Cuánto bloque? ¿Verdad? ¿Cuánto cielo lazo? ¿Cuánto ventana? Como, ¿cuántas ventanas, puertas? Sí, Dios lo sabe. Entonces, ¿cuántas ocupa? ¿Cuántas materiales ocupa, verdad? Para terminar esta casa. Sí sabe. Entonces, Dios también sabe los miembros salvos de su casa. Dios está contando. La Biblia dice, Dios está contando números. Si se llena ese número, ya se cierra, ¿verdad? Se cierra la puerta de la salvación y entra a la tribulación de 7 años. Dios lo lleva, la lleva a la iglesia. Esto es la historia de la Biblia. Esto es el plan de Dios. Si hay límite, su misericordia, ¿verdad? Su amor, el tiempo de la salvación, si hay límite. Y también crecer, ¿verdad? Cada uno de nosotros en la fe, en la obra de Dios. Esto es como edificar la iglesia. ¿Sí? Así vamos a crecer, hermanos. Así vamos a llevar frutos en medio de ellos, ¿verdad? En medio de los salvos. Ayer hubo reunión de los maestros de toda la iglesia en Costa Rica, en la iglesia, en el local de la iglesia de San José. Han reunido como 60 maestros de cada iglesia. ¿Saben cuánta iglesia está? ¿Cuánta nuestra iglesia está en Costa Rica? 6. 6, ¿verdad? 6. Paples, aquí cerca, Sarapiquí. San José, en San José, Tibás, Riberia y también San Ramón. Queremos levantar una iglesia en Limón. San Ramón ya sí está, Limón no. Hoy vinieron, ¿verdad? Hermanas de Limón. Muy lejos, se demora como 2 horas, pero ellos quieren venir aquí para aprender la iglesia, para conocer, ¿verdad? A los hermanos. Hoy llegaron. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a Dios también. Mire, así vamos a levantar una iglesia allá en Limón, porque la iglesia Sarapiquí, ¿verdad? Se independizó de nosotros, ¿sí o no? De nosotros. Ellos piensan, ¿verdad? La iglesia de Cuaples es como madre. Nos engendró, dice. Sí. Buenas obras. Así Dios está edificando, ¿verdad? Una a una. Mire, pensando sobre la función de la iglesia, sobre el trabajo de Dios en medio de los salvos. Ayer, sí, ¿verdad? Nunca hemos reunido así juntos los maestros. Había retiro de verano. Aquel tiempo solamente escuchar el seminario para predicar, el tiempo de predicar. Pero esta vez con un propósito, ¿verdad? En mismo servicio como maestro, son maestros, maestras del colegio, de escuela, de kinder, ¿sí?
Estuvo muy bonito, estuvo muy bonito. Sintiendo, ¿verdad? Mismo sentido. Y sí podía debilitarse, ¿verdad? Alguno. Yo estoy muy cansado. ¿Hasta cuándo yo cómo puedo trabajar? Estoy muy cansado. Se sentiría, pero viéndolo, ¿verdad? Muchos hermanos que están colaborándose y trabajando muy bien en la iglesia, en cada iglesia, se anima, ¿sí o no? Sí, Dios así edifica también a cada uno de ellos. Esto es función de la iglesia. Aquí nosotros también hay maestros, miembros del coro. Aquí, allá está cocinando. Siempre nosotros estamos, ¿verdad? Haciendo aseo aquí, limpieza, reuniéndonos en cada casa, ¿verdad? Sirviendo a los hermanos. Sí, esto es un sacrificio pequeño, no tan grande, pero sí, debemos recordar siempre de ese pacto eterno que Dios hizo con nosotros. Si no, se desmaya, se cansa. No, no está bien, ¿verdad? Podía cansarse. Sí, estoy cansado. Pero ahora estamos viviendo en el tiempo de trabajar, de predicar. Allá en el reino de Dios ya descansemos. Pero ahora, sí, el tiempo de trabajar, el tiempo de sembrar. Vamos a trabajar juntos. Venir aquí, ¿verdad? Reunirnos aquí en un lugar es un trabajo, un buen trabajo. Bienvenidos, hermanos. Para, ¿verdad? Escuchar de nuevo este pacto. Reflexionarnos nuestro corazón. Sí, Señor. Muchas gracias. Voy a seguir, ¿verdad? Más adelante. Mire, los hijos de cada uno de ustedes, los nietos, ¿cómo están ellos? Como peso, ¿verdad? El peso de alma es igual, ¿sí o no? El valor del espíritu es igual. Chiquito, si tiene espíritu, si tiene valor de su espíritu y de su alma, igual. Pero muchos no tienen interés de predicar a sus hijos. ¿Por qué lo deja así? Alumno, ¿verdad? De escuela, del colegio. Los chiquitos de kinderes también es muy necesario. El niño que anda como en kinder, él sabe todo lo que tiene que hacer. Sí, ya aprendió mucho. Habla, ¿verdad? Y sale también su deseo, saque su deseo. Sale mentira también. Por eso ya ahora sí vamos a orar por los hijos. Por eso aquí en la Biblia también como un trabajo de los salvos. Siempre aquí, ¿verdad? Los profetas hablaban a su pueblo para que pueda enseñar a sus hijos, para que nos, como se terminara sus trabajos hasta esta generación, sino de generación a generación. Sí, vamos a orar, ¿verdad? Por los hijos chiquitos. Vamos a traer también a la iglesia, al colegio de la iglesia, los sábados a las 2, siempre aquí hay. Salmo, busquemos Salmo 105. Salmo 105, versos 7 al 10. Dice, eres Jehová, nuestro Dios. En toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones.
la cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac, y la estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno. Mire, estamos como aprendiendo, ¿verdad? Sobre el pacto, pacto. La palabra de Dios es pacto de Dios. Entre mucho pacto. Pacto de la salvación. Pacto de la sangre del Señor Jesucristo. ¿Verdad? Es mayor. Muchos quieren recibir la bendición de Dios, orando, ¿verdad? A Dios, así, para recibir la bendición. ¿Qué bendición? Bendición de la carne. Quiere comer, ¿verdad? Bien. Quiere tener un hogar, ¿verdad? Bonito. Quiere tener una familia bonita. Pero, si ahora muere, ¿a dónde va? Por eso, recibir este pacto eterno de la sangre, que es el Evangelio de Dios, que es Jesucristo, ¿verdad? Gran bendición. Aunque no tiene nada aquí en la tierra. Vamos a vivir, ¿verdad? Un poco de tiempo como extranjero, peregrino, viajero, ¿sí o no? Sí. Aquí dice 8, se acordó. ¿Quién se acordó para siempre de su pacto? Dios. Dios siempre recuerda para con nosotros, para siempre de su pacto, de su pacto. Si Dios habló una vez, ¿verdad? Así Dios nos habló sobre el perdón del pecado por medio del Señor Jesucristo. Se llama pacto. Mire, el Evangelio, el perdón del pecado es un pacto que hizo Dios por medio del Señor Jesucristo. Por eso recibir la salvación es recibir el pacto de la sangre del Señor. Vamos a guardar, ¿sí o no? Vale. Escuchándolo, no guarda, no lleva en su vida, no vale. No tiene, ¿verdad? Poder. Esto para él no tiene poder. ¿Por qué? No está en su vida, no está en su corazón, no vale. No guarda en su corazón, no tiene. Lo tiene, ¿verdad? Pero nosotros vamos a guardar este pacto siempre. Dice, por pacto sempiterio. Se llama pacto eterno, ¿verdad? Sempiterio. Eterno. Sí, y de la palabra que mandó para 1000 generaciones. Calculando, ¿verdad? 1000 por generación, o sea, 1000. Calculamos, ¿verdad? Una generación como 70 años. 70 años. Entonces, por 1000, o sea, 70,000 años. O sea, para siempre, para nosotros. Así Dios nos permitió este pacto para siempre, ¿verdad? Siempre se recuerda también sobre ese pacto que hizo Dios para con nosotros. Nosotros también no lo olvidamos. Vamos a recordar, llevamos siempre, guardamos siempre en nuestro corazón. Hebreo capítulo 6. Hebreos capítulo 6, verso 17. Hebreos capítulo 6, verso 17. Dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Sí, aquí está hablando sobre el juramento de Dios, ¿verdad? Dios nos permitió
La promesa, aquí habla como promesa, promesa. La promesa, ¿a quién? A los herederos, ¿verdad? A los salvos. Así Dios nos ha dado esta promesa eterna. Aquí dice la inmutabilidad. No se cambia, no se va. Por eso no depende de nuestra situación, no depende de nosotros, no por las obras, sino según su misericordia, según su gran amor, Dios nos permitió este pacto eterno por la sangre del Señor Jesucristo para todo el mundo, ¿verdad? ¿Cómo podemos recibirlo? Ya hemos recibido, ¿verdad? ¿Cómo? Ya tenemos. ¿Cómo? ¿Por el oír? ¿Cómo? Sí. Hoy estamos aquí escuchando de nuevo, ¿verdad? Esto es para recibir de nuevo, ¿sí? Se crece esta fe. Con juramento, ¿verdad? Interpuso juramento como una seguridad, explicándonos que como no se cambie, Dios no lo cambia, ¿sí? Dios se recuerda, se acuerda de este pacto, siempre quiere cumplirlo, ¿sí? Salmos 105, volvemos, 105 versos 17 y 19. Salmo 105, 17 al 19 dice, envió un varón delante de ellos a José, que fue enviado por siervo. Afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesta su persona hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho Jehová le probó. Mire, aquí está hablando sobre el sufrimiento de José, ¿verdad? Ya fue vendido este hombre, ¿verdad? Por sus hermanos. Él vivía en Egipto, ¿verdad? Durante como 13 años como esclavos, sufridos muchos. Pero aquí habla su promesa de Dios. Aquí dice, hasta la hora que se cumplió su palabra. Entonces José guardaba, ¿verdad? En su corazón esta promesa de Dios, o sea, pacto de Dios. José también tenía esta promesa. Aquí en la Biblia no sale, ¿verdad? Su queja. ¿Sí? José nunca se convirtió ni un pecado. Aquí en la Biblia no sale esto. Por eso es muy parecido, ¿verdad? Con la Biblia, con la vida del Señor. Sí, José era sombra del Señor Jesucristo. Primero envió, ¿verdad? Sí. Fue vendido, pero él dijo, Dios me envió primero. Así José vino, ¿verdad? Llegó primero a la tierra de Egipto y preparó todo. Y lo recibió su familia. Entonces, aquí vamos a poner atención esta palabra, ¿verdad? Hasta la hora que se cumplió su palabra. Nosotros ya tenemos este pacto eterno. Solamente nos falta esperar para que se cumpla. Hasta que se cumpla, vamos a esperar con paciencia, ¿sí o no? Con paciencia. Permaneciendo aquí en medio de los salvos. Dios puede utilizar bien su vida. Estaremos, ¿verdad? Así, dispuesto, constante en la comunión, en la palabra. Dios va a utilizar su vida. Ya, hoy hasta aquí, oremos juntos. Padre Dios, Santo y misericordioso, te damos gracias por permitirnos este tiempo ante tu presencia y ante tu palabra. Señor, te damos muchas gracias por darnos este pacto eterno de la sangre de nuestro Señor Jesucristo.
Así recibimos tu promesa y tu pacto por medio de este conocimiento del Evangelio verdadero. Según su pacto, ya tenemos certeza y la seguridad de ir al cielo. Así cada día estamos dando paso a paso hacia Dios, hacia el reino de Dios. Entonces, Señor, ayúdanos para que podamos llevar bien nuestra vida cristiana según tu voluntad, creciendo en la fe, en la obra de Dios, llevando fruto del Espíritu Santo. Sin comunión no somos nada, Señor. Señor, haznos permanecer siempre en la comunión con el Señor por medio de la iglesia. Señor, te damos muchas gracias por todos, por este tiempo. Todo dejamos en tu mano poderosa. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.